Bueno, me alegro. Bien, Buenas. Hola, profe. ¿cómo va? Bueno, mejor que estén todos, que estén la mayor cantidad de grupos, porque yo puse como horarios, pero realmente hay cosas que me parece que están mejor compartirlo, más allá de preguntas puntuales, que estemos todos. Entonces así es más fácil como corroborar ciertas dudas en general. Yo lo quería avisar porque hubo grupos que reelaboraron la primera parte y siguen manteniendo algunas problemáticas. O sea, digo, problemáticas no en el sentido de la situación problemática, sino siguen teniendo errores en cuanto a la entrega, ¿sí? Yo creo que la clase de hoy fue bastante interesante porque quedó como bien demostrado qué es lo que busca cada parte, ¿no? En esto de búsqueda de información. No sé si les quedó claro ahora, ¿sí? ¿O no? Primero, cuando hablábamos de esta de área de conocimiento, con lo del CONICET, yo les puse ahí a dónde ir a buscar el link para revisar el área de conocimiento. Eso lo encontré, todos tienen la devolución para que corrijan eso. Después, cuando hablaban de tema, ahí se dieron cuenta que no era una oración larga, que justamente lo que tenía el problema de ese tema con respecto al título, eran que no había tanta diferencia. Es más, hasta terminaba siendo un poco hasta más concreto el tema que el título. Fíjense que ahí, en el ejemplo que dio, políticas culturales, era, ¿no? Era bien acotadito. Eso era lo que se buscaba justamente con el tema. Y lo que se vinculaba a eso era justamente estos centros de investigación, que es lo que yo les puse en un apartado de las cosas que tenían que buscar, a dónde tenían que ir a buscar, que era justamente planes de estudio. Había muchas cuestiones ahí, eh, centro de investigación, universidades, equipos hasta ONG, etcétera, etcétera. O sea, había un apartado cuando le escribí de dónde tenían que buscarlo. ¿Eso todo lo entendieron? ¿Todo bien? ¿Para modificarlo? ¿Para reelaborarlo en la próxima entrega? No, profe, a mí no me quedó claro. Porque, Sí. o sea, a nosotros, bueno, de última después lo corregimos cuando nos corrijas a nosotros, así lo vemos, porque nos aclaraste con una parte del texto de Arisa, yo lo leí completo el texto de Arisa, y no me quedó claro bien a qué lista te referías, porque hay varias listas en el texto. Nosotros había una parte como de fuentes que habíamos nombrado, entonces no sabía qué era lo que nos faltaba completar. Pero bueno, después lo vemos cuando nos corrijas a nosotros, Bueno, no pasa nada. qué grupo sos? 30 y, ¿qué? 37. 37. Ah, 37, ahí está. Sí. bueno, Sí, estábamos medias confundidas porque como que tuvimos algunas correcciones mínimas y después En nos llegó clase una como, lista claro, enorme de exacto. cosas que no nos habías dicho. porque cuando me pasaron la rúbrica también tenía otras evaluaciones. También en la lista estamos todos ausentes y yo, por ejemplo, estuve hasta las 11:30 en la clase. Sí, estábamos Pero todos. esa lista es la primera clase que fue presencial que ni siquiera estuve yo. Bueno, por las dudas, porque No, no sé no, si no, cuenta en no, no. algo o no, y No, dije, no, bueno, no, 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 no. Bueno, tranqui, dale, tranqui. dale, Eh, dale. bueno, yo lo que quiero es que a medida, hoy que fue re claro esto de área de conocimiento, tema, situación problemática, en situación problemática justamente, de vuelta, tomar en cuenta todo esto que nosotros estamos viendo, esas experiencias, ¿no? Eso estuve charlando con o viví esta situación, eso es ahí es donde se tiene que colocar. Y después, en antecedentes, ya es justamente esto que decía, que era por buscarlo por inteligencia artificial, ¿sí? Que no sé si vieron ustedes, pero tiraron ahí como varios. Elicit, SciSpice y Notebook KLM. O sea que ahí tienen como para trabajar los antecedentes. Y el marco teórico, sí, el marco teórico ya directamente, ahí sí me enfoco justamente en esos autores, en esta cuestión más disciplinar. Antecedente y marco teórico más disciplinar. Los otros no era de autores como venían trabajando
por más que estén bien citados los autores con respecto a la temática, ¿sí? Pero tenía que ver más con esa vinculación hacia lo otro. ¿Estamos? Eso como en líneas generales, sobre todo para cuando tengan que volver a hacer la entrega, que reajusten eso a la rúbrica, y después repito, uno cuando ya nos devuelven las rúbricas tenían unos condicionantes de, por ejemplo, no pasar nos pedían cosas muy específicas, y cuando empezás a hacer cosas muy específicas, ahí es donde tiraba a lo mejor esto que decíamos de las diferencias entre lo que uno charló y lo que uno va trabajando. Lo mismo, de vuelta, también es cierto que leerlo en el momento, leerlo tranquila, corrigiendo y todo demás, nada que ver, ¿no? En las apuradas, por ahí uno no llega a observar todas las cuestiones que son necesarias. Bien, vamos con el grupo 11. ¿Cómo están? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, quieren presentar. ¿Grupo 11 están? Sí, Emilia, ahí estás vos. Capurro. Sí, hola, profe. Acá estamos. Asadio, perfecto. Hola. Sí, estamos. ¿Qué hacen? No estoy sin cámara, profe, pero estoy. Dale. Cuénteme si tienen alguna pregunta, algo, si estuvieron avanzando. Tenemos varias preguntas. Dale. Una de las primeras era el tema esto de la infografía. Ujú. No habíamos entendido si la idea era en sí de todo el proceso de investigación del contenido y que sea como una recopilación, o pensándolo desde el ámbito tipo del diseño gráfico. Porque viste que las infografías, si bien tienen información, no es como mucho texto. No sé si me explico. Sí, para que te voy a hacer un ejemplo, así lo ven, de un trabajo que hicieron y yo se los muestro. Les muestro Sí. ejemplos. Que de vuelta, puede ser que después, cuando venga la rúbrica, digan no poner tantas cosas, o sea, pero esto es, ¿lo ven ahí? Sí. Bueno, acá hay de uno, pero también fíjense que la lógica acá no están trabajando justamente con inteligencia artificial, como decíamos antes. Por eso les digo, estos son algunos ejemplos, pero no significa que esté bien del todo bien. Es para que ustedes se den cuenta cómo fue la creación, cómo buscaron, y justamente la selección de los 5 antecedentes a partir de eso, ¿no? O la captura, como decía Juli, de eso, y trabajar sobre esa información, ¿sí? No, como le digo, puede ser que esté trabajado sobre algo mucho más trabajado como de esta forma para ustedes, ¿sí? Pero cuenten un poco de dónde vienen, o sea, de dónde sacaron esa información, en qué inteligencia artificial lo buscaron y qué tipo de prompts le pusieron. O sea, qué palabras claves buscaron para que les tire esa información, ¿sí? Bien. Claro, más que todo, nuestra duda era esa, si teníamos que poner literal la captura desde la IA para que se vea bien qué IA era todo, o si podíamos copiar y pegar y hacer algo así como lo que estás mostrando. Claro, o puede ser que hay una captura, y vaya con flechas y diga cuáles son los términos. Por eso es bastante abierta, todavía no tengo, de vuelta, repito, no tengo la rúbrica, para que no me pase como las chicas me decían, me dijiste que, y no, o sea, todavía no sé qué se evalúa en esa infografía con ese recurso, pero fíjense que esa es la idea, buscar. Y lo que más importante, que quede después el recurso, porque yo lo tenía abierto para mostrárselo, que quede justamente los trabajos seleccionados. ¿Sí? Los 5 trabajos seleccionados que al final dan cuenta de la construcción de ese problema. ¿Sí?
¿Va bien? Genial, sí. Bueno. Aprovecho que están los 42 ahí, están todos como para que lo vean. Perfecto. Siguiente pregunta, porque la primera consigna es desarrollar esa búsqueda con inteligencia artificial. De vuelta, recién dijo ahí Juli, no usen ChatGPT, no usen Gemini, no usen nada de eso, usen esto que le está dando el video de la gente, del video este de Flax, ¿sí? Y el recurso. Elaboran les seleccionan esos 5 trabajos, justifican la selección y hacen justamente el apartado de antecedentes, que no supere las 700 palabras. Bien. Siguiente duda. Estamos acá con el trabajo viendo, porque estuvimos desarrollando cosas, pero bueno, algunas como que las hicimos para tener algo, pero no estamos muy seguras. A ver. Bueno, esta de la segunda, que es de la selección y los antecedentes, claro, como que nosotras no sabíamos por dónde tomar la justificación, pero después entendimos que era en base así, porque nos pasó esto, no sabíamos qué tan específico tiene que ser respecto a lo que estamos tratando. Nosotros estamos tratando el tema de la señalética en PAMI, en uno no me sale, de los distritos de PAMI. Entonces, nada, como que de la información que tomamos, que uno eran los tipos de señalética, como que hicimos referencia en cómo esto afectaba, por ejemplo, mentalmente o emocionalmente, qué producía cuando la persona se encontraba en ese espacio. Entonces habíamos trabajado la justificación por ese lado, como distintos puntos, no solo hablando desde decir, bueno, visualmente responde tanto, sino qué le produce al sujeto en la experiencia de, bueno, de lo que es la señalética, al llegar al lugar, al encontrarse, y como que distintos puntos de partida. Lo tomamos por ahí, por la parte de la justificación. Y cuando lo buscaron por IA, ¿cómo hicieron? Pusieron personas adultos mayores, gerontes, me imagino, señalética, espacios Sí, públicos, o sea, tomaron esas 3 palabras claves. Sí, armamos como un prompt y le fuimos preguntando a diferentes guías a ver qué nos respondía cada una. Bárbaro, bien. Y les tiró, hay lo que dice Juli, esto de la vacancia, hay un espacio ahí como para revisar. Sí, sí, sí. Bien. Sí, lo importante es, primero, que cuando busquen en antecedentes, o sea, no se pisen. Está bien que el de ustedes ya automáticamente es PAMI, es mucho más situado, pero si hay uno justamente de señalética para personas mayores, en un espacio, bueno, hay que revisar justamente que o dialogue con eso o que trabaje, como decía antes Bohemi, bueno, la experiencia, a lo mejor no la señalética en sí, sino la experiencia en cómo se maneja el layout dentro de ese espacio donde las personas justamente utilizan el servicio, ¿no? En eso. Obviamente no encontramos algo específico, como más de afuera que se trataba. Como que lo abordaban desde esa lógica, pero o desde diferentes discapacidades y demás. Como que no encontramos directamente desde nuestro problema. Pero sí tienen 5 referencias. Sí. Bien, perfecto. O sea que ahí ya pueden hacer un trabajo y pueden sacar los marcos conceptuales a partir de esos 5 trabajos, esas fuentes. Hay autores ahí como para trabajar y enfoques. Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Y a partir de eso, ¿ya tienen una pregunta problema o no? Bueno, si no, lo que pueden hacer, llegado el caso, ¿sí? Es poner, si vienen trabajando con un archivo colaborativo, poner el link ahí al lado, donde está esa planilla, y poner el trabajo ese colaborativo. Entonces me pueden consultar, porque lo que estuve viendo es como que
se cierra la oportunidad de, como de entrega y después tienen que reenviarlo al email y ese tipo de cosas. Lo que pueden llegar a hacer, lo que podemos hacer es particípenme en el mail como colaboradora, como para ir viendo cómo se va desarrollando eso. Esa es la otra, ¿sí? Dale, dale, mejor. O sea, tenemos como cosas, pero me digo que... Así que dale, buenísimo. Gracias por esa posibilidad también. Sí, sí, y para todos los demás, equipo también, ¿sí? Como para ir avanzando así de a poquito, y si tienen todo completo, vayan sumando, no hagan archivos separados, porque también ahí es donde empieza, como decíamos, a dialogar, porque en el momento que encuentran algo o automáticamente te van a tener que reelaborar lo anterior, ¿sí? Entonces, en eso que hacía tanta importancia Juli, no se frustren, o sea, es normal que llegaron a una instancia, vieron que no cerraba la idea o lo que sea, tienen que volver para atrás, modificar algo y volver. Es parte del proceso y es lo mismo que pasa en cuanto diseñan, que van y vienen, van y vienen, van y vienen, eso también pasa lo mismo en la parte de investigación, o sea que es normal. O sea, no hace falta que mientan, digo, ¿en qué sentido? Uy, hay un trabajo exactamente igual que encontré, mejor no lo pongo porque si no se me cae abajo. No, pónganlo, o sea, porque si eso significa que la estaban viendo, o estaba bien. Lo que van a tener que reelaborar un poquito y modificarla para que justamente no sea exactamente lo mismo, ¿sí? Es más, piensen ustedes, encontraron algo exactamente igual, y lo digo para los demás grupos que están escuchando, hasta pueden decir, bueno, puedo hacer hasta un trabajo comparativo con respecto a ese antecedente que ya está en otro lado. Por eso digo, no significa que sea que tenemos que tirar abajo todo el proyecto de investigación porque ya hay una investigación en curso en otro lado, ¿sí? O publicada ya. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda o algo? Creo que no, ya aclaramos todo. También era eso, estábamos dudando si ponerlo todo junto, todo separado, pero genial. No, pongan todo junto, la carátula, no me pongan índice, recuerden, olviden el índice, y le digo también para todos los que están, porque no es que le hablo a un grupo específico, en general, saquen todo lo que hicieron índice, saquen el índice, y cuando pongan carátula, pongan el número del grupo y las personas, con el nombre y el título y todo. Y el título de vuelta se va a ir modificando. Y vayan poniendo, o sea, siguiendo, y hagan el salto de hoja cuando es la otra entrega. No pongan primera entrega, segunda entrega, sino hagan el salto de hoja directamente cuando es la siguiente entrega y ya está, ¿sí? Pero pongan todo, porque a mí me ayuda para darme cuenta de qué es lo que venían trabajando, si no es como que me es muy difícil, ¿sí? Muy paracaídas, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿seguimos entonces? ¿Vamos con el grupo 13? Gracias, profe. No, de nada. Y quédense porque seguramente va a ser, o sea, sigan escuchando porque les va a servir lo mismo que sea de los otros grupos, las Dale, devoluciones. gracias. Grupo 13. ¿Hay alguien del grupo 13? Hola, profe. Buenas, profe, ¿cómo va? Bueno, chicos, ustedes, Tuvimos un pequeño inconveniente. muchos inconvenientes. Sí, sí, sí. No Bueno. están haciendo nada de lo que correspondía. O sea, en la segunda entrega y no entregaron lo que sí. En la primera fue. Sí, pero la primera entrega, o sea, la segunda no la hicieron. Cuando tenían que entregar la segunda, hicieron la primera, y la primera la hicieron, no sé en base a qué. No, siguieron la primera. ninguna consigna. No, el primer archivo lo subimos mal. Sí. Me hago responsable. El primer archivo lo subimos mal y hablamos con Juliana, que fue la clase que vos no estabas, y bueno, ahí como que terminamos de cerrar el tema. Y lo llevamos para otro lado, que nos dijo, bueno, háganlo más específico, cambien el público, así, asá, no sé qué.
Pero ¿qué es lo que pasó en la segunda entrega? Eso sí, la primera entrega estuvo mal, o sea, nombramos mal el archivo y bueno. Sí, pero Pero sí, tipo, nosotros la segunda entrega ya la hicimos con las correcciones de la primera clase de Claro. Juliana. pero a mí el archivo que me llegó fue un archivo con 4 párrafos que no tenían nada que ver con la consigna. Pero nada, no le pude ni siquiera corregir, porque no daban nada con lo que pedía. No había fundamentación de la... O sea, a ver si lo encuentro. ¿Lo tienen ustedes para presentar? A ver si yo te lo presento. A ver si es el mismo, a lo mejor me entregaron otra cosa. Creo Sí, baja. Este sería el tema inicial que habíamos elegido, que después con Juliana lo corregimos Sí. y lo cortamos y lo modificamos. Sí. Esto sería la etapa 1 unida a la etapa 2. Eso no lo tengo yo. Eso no tengo nada. Me subieron otro archivo, chicos. Claro, pero nos parecía raro porque la etapa 1 sí tuvimos un inconveniente al subir Claro, el archivo, pero la etapa 2 no. Entonces Yo nos les llamó la muestro lo que atención. me entregaron y Ok. nada que ver. Es un chat GPT. Paren que lo encuentro. Yo te habíamos preguntado el mail porque, claro, nosotros la clase pasada en Meet no pudimos corregir y no sabemos qué es la devolución que nos había dado vos porque no nos habíamos podido corregir, por eso no nos cerraba. Bueno, yo les muestro y van a ver que presentar ahora. Después podemos hacer lo que Deja había de dicho con las presentar, Sari. chicas. Ahí Sí, está. perdón, la profe. Eso. Lo Así que les te- muestro. Mira. ¿Lo ven? No. No, todavía no. Ahí. Grupo 13. ¿Lo ven? Sí, ahí sí. Miren. Esto me entregaron. ¿Qué es eso? No sé. No sé qué es. Claro. Bueno, ahora podemos hacer lo que le dijiste a las chicas, que es agregarte al documento como comentarista y que lo veas bien. Por eso hoy te lo íbamos a mandar por mail, porque no entendíamos lo que vos nos habías corregido la clase pasada. Yo en esto, y no tenía nada como, o sea, imagínate, no tenía título, no tenía de cognición, no tenía nada. Esto es lo que tenía. Es más, hasta hablé con Juli, digo, ¿qué pasa con esto? Porque ya sería un caso de dejar libre. En esos términos. Sí, no, pero que hubo un Porque error. no daba con, pero Sí. fueron 2 clases que yo no, o sea, la clase presencial que yo no la había visto, la otra clase no tuve la consulta y me entregaron eso. Claro. Ahora me quedo tranquila que están No, presentes. sí, obvio. Debe haber sido un tema de que por ahí usamos ese doc de resumen, pero la etapa 1 y la etapa 2 la teníamos y como no llegamos a corregir. Sí, o guardamos el mismo archivo con el mismo nombre, capaz. Claro, capaz que se traspapeló uno de los primeros archivos que hicimos y ese fue nuestro inconveniente. Bueno, me mandaron eso. O sea, Ok. ahora, fíjense que lo que yo le corregí tiene indicaciones muy particulares, ¿no? Se encuentra sin Wi-Fi. Te aviso porque no pudo estar con la corrección. Dale, no hay problema. Lo importante es que sigan la consigna, ¿sí? Pero bueno, ahí estuve viendo lo que me presentaron recién. Sí, nada que ver. Nada que ver lo que me presentaron. Ahí tiene, o sea, hay que revisar y leer Sí, bien obvio, con el obvio. tema de consigna, pero hagan eso, me ponen y yo le escribo. Dale. Vamos a hacerlo con todo eso, porque me parece que va a ser la mejor forma para... Ahí Estábamos dice, como profe, mucho cuando nos llegó la trabajando en corrección distintos realmente documentos. no entendíamos cómo podía estar Ahora todo tan entienden mal. por qué. Ahora Sí, entienden Sí, por qué. obvio. Sí, aparte trabajamos en muchos documentos, entonces, viste, fue como todo Bueno. la etapa y demás. No. A mí me llegó eso que dije, no, o sea, ni siquiera lo pensé como no tenía correcciones con ustedes, por si me habría tenido una corrección y habría visto el archivo, le habría dicho, che, se equivocaron de archivo. Pero como no tenía ninguna corrección, no tenía ninguna devolución, o sea, nunca lo había visto, es como que no, tampoco podía darme cuenta si lo que hicieron era porque se equivocaron de archivo o porque realmente no estaban viniendo a clase ni nada, ¿sí? Ahora que me dicen, mándenme, le hago ya la devolución de la primera parte. Sobre todo, a mí lo que me interesa es que a medida que, o sea, que si avanzan, que avancen sobre cosas sólidas.
porque si no van, o sea, el error se va pasando de uno a otro. Entonces, en ese sentido es que me parece importante que la primera parte tenga una basecita bien sólida para seguir con la segunda parte, ¿sí? Con esta parte que es la entrega, que es hasta la semana que viene la entrega. Pero de vuelta, si veo que está flojo, ¿viste? Están SN, ¿sí? N y BN, ¿sí? Que son los distintos niveles. Y son números. Esa rúbrica yo todavía no la tengo. La rúbrica esa me la pasa a mí, Juli, nos la pasa a todos los profes, cuando ya tenemos el archivo y nosotros hacemos una devolución escrita. Entonces, los puntajes, o sea, que tiene cada consigna, es a partir de eso. Entonces, a lo mejor puede que esté bien algo, pero a partir del puntaje ya cambia automáticamente obviamente los niveles. Pero no se preocupen, porque de vuelta, cuando yo lo reviso, le voy a hacer una devolución y a partir de esa devolución, ustedes lo corrigen y lo reelaboran para la próxima entrega, ¿sí? Perfecto, profe. ¿Sí? Entonces, esto es para todos, para bajar el nivel de ansiedad. No se preocupen, esto era a medida que vamos avanzando. Así que si ustedes ven que algo está flojo o lo que sea, lo reelaboran. Cero drama. Pero bueno, pónganme a todos y listo. Vamos a hacerlo así, que es más fácil. Listo, y habíamos avanzado con la infografía, pero bueno, Sí. recién dijeron la guía correcta que podíamos usar, así que tenemos que hacer modificaciones. No sé si querés que te mostremos, aunque sea el avance gráfico, o más o menos como Dale. A ver, ahí comparto. ¿Cómo quedó al final del título? Ahí se ve. Sí. Bueno, esto fue un avance de la infografía, pero bueno, tenemos que cambiar las comparaciones de las guías y modificar algo de la información, pero bueno, para ver. Así Bárbaro. rasgos. Traten de que sea vertical para que entre en el informe. Buenísimo. Porque como no va a ser un archivo aparte, es parte de, o sea, va a estar dentro de la hoja 4 para que pueda leerse bien. Esa era la ¿sí? duda también, el tamaño, a ver si lo podíamos modificar, pero bueno, ya que me decís que es A4, genial. Sí, porque es todo es un solo informe. Entonces, trabájenlo en vertical, cosa que aprovechar y se lea bien. Listo. Bueno, y después de eso, no estoy leyendo bien, organización conceptual, esos son todos los props, sí. Y después de eso, les devolvió fuentes. ¿Tienen las 5 fuentes o cuántas fuentes obtuvieron? Ahí te digo, tenemos un par de fuentes y links, pero creo que no tienen que ser links, que si no solo fuentes. Los links está bien porque si son fuentes de artículos académicos de una revista o algo, pueden tener el link. O sea, eso forma parte de las normas APA, o sea que está bien, ¿sí? Sí. A ver, yo tengo acá uno de los ejemplos de normas APA que se los paso para que lo vean. Por ejemplo, acá. Fíjense que este está citado en normas APA, pero igualmente tienen el link a la página. Es un ejemplo, ¿sí? O sea que la fuente lo citan como correspondientemente bajo normas APA y le pone el link si es que tienen. Si no tienen link, que a todo esto, la mayoría, si buscan en esos, justamente, en esos lugares que les pasamos, que el ICIT, ahora no me acuerdo, pero SciSpace y Notebook KLM, va a ser todo de lo que hay en redes, o sea que va a estar todo en cierto punto digitalizado. Ahí tenemos las bibliográficas y abajo tenemos los links. O sea, esa bibliografía nosotros la tendríamos que citar en norma APA, ¿así? O también ahí estaría. La de arriba está bien, pero lo de abajo no. Lo de abajo tiene que todo lo que está en link tiene que estar citado correctamente. Listo, perfecto. Ahora, ¿eso lo largó la inteligencia artificial? No, las bibliografías de arriba las buscamos nosotros. Y eso ya sería del marco teórico, ya toda la parte conceptual. Sí. Perfecto. Esos autores seguramente van a ser citados en las otras que justamente lo consiguieron a partir de las IA, ¿no? Ahí no sabría decir. Bueno, revisen de los 5 fuentes, y esto es para todos, de las 5 fuentes que ustedes toman en cuenta, ¿sí?
¿cuáles son las citas y las referencias y los marcos teóricos donde se basan esos artículos que ustedes creen que son los más convenientes para la investigación que ustedes hacen? ¿Se dan cuenta? No es solamente buscar las 5 fuentes, sino agarren las fuentes, lean el resumen, o sea, la idea sería leer todo, pero bueno, lean el resumen, fíjense en la metodología, de lo que tienen, y al final revisen, porque en referencias bibliográficas van a tirar autores, y seguramente va a haber autores que están citados en todas esas, o sea, en todas esas fuentes que ustedes bajaron. Y ahí está tirando justamente autores que son, como decía Julia antes, renombrados, famosos en ese campo. Es una forma también interesante como para hacer el marco conceptual, el marco teórico. ¿Sí? Listo, profe, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna duda, pero bueno, era explicarte ese inconveniente que habíamos tenido y Bueno, eso. dale, entonces ahora espero el archivo real. Sí, sí, lo vas a Ahí te recibir. agregamos al doc. Ahí te ponemos el mail al doc y ya nos manejamos con ese doc. Ah, Serena, vos me mandaste el mail, perfecto, Sí, sí, el está. mensaje. Sí, listo. Dale, dale. Ahora ya participo ahí del colaborativo y listo. Genial. Bien. Grupo 14, si ya está todo el 13, ¿no? Ya estaba. Sí, sí. Sí, Dale. gracias. Grupo 14. Blanco, Breni, Bruno, Buchark, Escapatela, Silva, Simón. Hola, profe, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Hola, profe. Hola, profe. Ay, Hola. bien, ahí estamos todos. Blanco, Breni, bien. Silva, perfecto. Bueno, ¿cómo va con el trabajo? Queríamos, primero que nada, ver si íbamos bien, porque a nosotros habíamos hecho el segundo y teníamos que arreglar el primero en base al segundo. Entonces, lo importante es que el tema que habíamos elegido, que era el desarrollo de tipografías para disléxicos, sí. Y el Claro, título tuvimos que reformular el tema. Sí, bien. Y también lo que había que, no me acuerdo, perdón, pero tengo 12 hoy y 12 mañana, así que no recuerdo los temas de cada grupo. Pero lo que es muy importante era justamente, tendría que haber a las devoluciones, era esto de revisar que no sea el trabajo de un diseño, no tengo que diseñar, sino tengo, a ver, ahí me voy al grupo 14. Sí, sino establecer como los lineamientos o pautas que se necesitaban para desarrollar una tipografía con esas características. Entonces, bueno, lo cambiamos. Pusimos que sea lineamientos para proyectar tipografías que facilitan la lectura a personas disléxicas. No sé si Bien, y que seguramente después va a cambiar de vuelta. No se va a Seguramente. llamar lineamientos, porque es demasiado, o sea, como pautas. que te doy la guía, el instructivo, y es demasiado. Seguramente son, a lo mejor va a tener otro nombre o sea, observas, o sea, no sé, no quiero decir ahora, pero algo que tenga que va a ser más a nivel reflexivo sobre eso. ¿Se dan cuenta? Como un proceso más de reflexión sobre esas tipografías o reconocimiento de tipografías que afecten, o sea, va a tener un cambio, ¿bien? Bien, yo veía que, no sé, capaz en lo que fuimos eligiendo, en lo que fuimos viendo, hay muchos papers, muchas tesis, muchas cosas que hablan sobre esto y que capaz podíamos irnos, no sé, te pregunto a vos, para el lado de lo infantil, porque la mayoría de los análisis que se hacen es en base a los nenes que están aprendiendo a leer. La mayoría de los análisis que hacen, lo que hay ahora actualmente en antecedentes. Claro. ¿Y te conviene, si hay tantos antecedentes, te conviene seguir trabajando sobre lo mismo? Bueno, esa es la pregunta. Buena pregunta, pero... Al contrario, quizás justamente hay tanto sobre infancias que a lo mejor
uno lo podría pensar en otros ámbitos o en otras edades. Y en el caso de seleccionarlo para usarlos como para el primer trabajo, para poder seguir y hacer la justificación, sí podemos elegir alguno de esos que ya hicieron la prueba, hicieron el análisis con las personas. Lo que pasa es que si vos ya hicieron todo, ¿qué vas a investigar si ya lo investigaron? Bien. Tenés que reformular. Bien. Ustedes trabajaron, o ¿cómo buscaron? ¿Tienen para mostrarme cómo buscaron en antecedentes? Fuimos buscando es un desastre el documento, no sé, yo no lo tengo a mano, pero tenemos los links de lo que fuimos encontrando y cae la casualidad en que todos los que hablan de cuáles son las características, todos hacen el análisis en nenes chiquitos y capaz, por eso es el único lugar donde están analizando, no sé por qué, pero no hay mucha información afuera de... Bueno, de yo les eso. pregunto, ¿qué es lo que analizan? Porque a lo mejor ustedes pueden observar otras cuestiones. Por ejemplo, como decía antes, pueden observar la experiencia, como decía el primer grupo. No es a lo mejor cómo es la señalética, sino cómo es la experiencia o la percepción. Puede ser que sea la percepción de esos chicos con respecto a estos dispositivos que están pensados para la dislexia. Y no repetir justamente cómo son estos dispositivos. No me hablé ya lo que hay, sino, bueno, ya esto está aplicado. Bueno, revisar cuál es la percepción de estos chicos con respecto a estos dispositivos. Puede ser por ese lado también. Si es que aparece en un ámbito local esos dispositivos, porque si esos dispositivos también están en otro idioma, en otro lado, bueno, quizás no están todavía esa tecnología que llegó acá. Bien. ¿Sí? No sé cómo lo quieren reelaborar, pero sí es cierto que si ya hay antecedentes que están trabajando lo mismo y van a tener que buscar una vueltita de tuerca como para que no repetir lo mismo. Bueno. No, estábamos medio... Claro, porque elegimos un tema que se toca mucho, lo usa mucha gente para el análisis, entonces, nada, esa era la pregunta, porque no sabíamos para qué lado ir. Pero bueno, y cuando buscaron ustedes, por eso a mí esto me parece interesante. Cuando ustedes buscaron, ¿cómo buscaron? ¿En espacios educativos? ¿Cómo buscaron? ¿En aprendizaje de algo específico, de una materia? ¿Qué es lo que le devolvió esa búsqueda? Por mi parte, yo busqué también ejemplos de gente que había hecho proyectos así, y me apareció una página en la que era, no sé si es, no volví a leer, pero si era un científico o algo, que hicieron un análisis en una universidad con los nenes chiquitos, y en base a eso después me empecé a fijar si ha habido otras escuelas, y todas las escuelas y todas las universidades que hacen los proyectos, todos hacen el mismo, o sea, todos están haciendo el mismo proyecto. Bueno, pero pará, están haciendo el mismo proyecto. No es lo mismo que, o sea, una cosa es un proyecto aplicado. Esto de vuelta, diferenciar lo que es investigación con lo que es proyecto. A lo mejor lo que ustedes pueden justamente trabajar es, bueno, ¿qué sucede? O sea, lo que pueden investigar es qué sucede con todos estos proyectos que están. ¿Se dan cuenta cómo pueden reformularlo? Porque ustedes no van a hacer el proyecto nuevamente y tampoco van a hacer un proyecto. Sí. O sea, capaz me expliqué mal, pero me parece que esa era un poco la idea. Capaz, tipo, con todos los proyectos que fueron probando con los nenes físicamente, nosotros en base a eso, analizarlo y saber cuáles son, bueno, en este caso los lineamientos, porque es la palabra que elegimos, pero cuáles son los puntos importantes para saber
cuáles son las tipografías y cuándo así la puede leer un disléxico y cuáles son preferibles y cuáles no. Bueno, pero también, de vuelta, una investigación no se puede basar en la lectura solamente de un marco conceptual. O sea, tienen que proyectarlo para qué quieren, ¿sí? Entonces, por eso digo, revisen cómo pueden transmitir, o sea, ustedes tienen que producir conocimiento, no producir una tipografía, no producir eso. Entiendo que el lineamiento y entiendo dónde va, pero habría que darle una vueltita para que quede bien asentado de que es producción de conocimiento, ¿sí? Yo creo que están yendo bien, les falta como revisar bien esto que les digo. ¿Qué es lo que están buscando? ¿En qué se van a diferenciar con lo que hay? Pero seguramente cuando empiecen a elaborar el texto, ahí van a cerrar bien y diferenciarse de esos proyectos. Bien. Creo, ¿no? Obviamente me ponen también en el, pónganme en el documento, ¿sí? Obvio que para la semana que viene los descargan el documento y lo envían, pero no importa. Yo sobre todo para que si hay cambios, yo los pueda ir viendo en el momento y no me tengan que ir enviando reelaboración, ¿sí? Bien. Bueno, ahora cuando arreglemos, pues, de nuevo, el docs es como un desastre, pero cuando lo acomodemos, te lo pasamos. Bueno, pero escuchen, o sea, o sea, ser organizado en el documento es importante, porque significa que está organizado justamente lo que nosotros queremos decir. Pongan comentarios, llegado el caso, si tienen dudas o algo. Bien, Escriban como edición de comentarios, si hay una propuesta, por ejemplo, hay un título y quieren pensar en otro título, ese tipo de cosas funcionan mucho los comentarios. Sobre todo cuando trabajan así de forma colaborativa, que son tantos, ustedes son 8. 7. Entonces, como que por ahí todo que meten mano es una locura, por ahí escribiendo. Bueno, trabajen de esa forma, ¿sí? Sí, ok. Dale. Bueno, Gracias. a ver. No, de nada. El grupo 17, Allende, Kuhn, Laforcade, Josep, Andrizani. Hola, profe. Buenas. Buenas. ¿Cómo va? Bueno, ¿cómo van ustedes? Ujú. Bien. Sí, no pudimos avanzar mucho. Bueno, pero si me tendría que contar, ¿están más o menos trabajando esto? ¿Vieron bibliografía? ¿Hay un vacío bibliográfico sobre el tema? ¿O ya están trabajando ese tema en otro lado? Sobre todo la situación problemática, lo que dicen ustedes. Sí, ahí estoy buscando. Bien, sí, sí, sí. Bien. Bueno, igual estoy viendo acá del tema de las correcciones que le había hecho. La primera parte estaba, la habían reelaborado, entonces yo le corregí ya lo reelaborado. Bien. Sí. Bueno, ahora teniendo en cuenta eso,
¿sí? Cuando vayan a hacer esta búsqueda de fuente y todo demás, y la infografía, ¿estuvieron al principio de la clase? Que les mostré algunas infografías y todo. Sí. Perfecto. Sí. Bueno, ahora, ya sabiendo eso, más o menos trabajen eso y, como decía Juli, vayan con esta idea. Por eso, de vuelta, es un embudo. A la pregunta problema cae como una gotita después de todo ese recorrido. Por eso me parece que es sumamente interesante entender que hay muchas diferencias. La primera tenía que ver con los centros de las instituciones, esta cuestión de lo que hay como recursos de organización, instituciones, universidades, centros de investigación y todo. Después había estas áreas, o sea, como áreas de conocimiento, y después venía a estas situaciones que habían vivenciales, de encuesta, de experiencia que habíamos vivido, noticias que habíamos escuchado, que nos habían interpelado, bueno, y ahora viene esto que decíamos que ya tiene un corpus que es más disciplinar y que es académico, o sea, en términos de lo que estamos buscando. Entonces, ya con lo que venían, porque muchas veces han puesto cosas muy académicas en otros lugares y ahora ya buscando, ya pueden ir acomodando lo que se pide en cada situación, ¿no? Sobre el tema, o sea, sobre ya la elección del tema. ¿Se entiende? Porque ahora es como, me parece como que es más evidente la diferencia. ¿O no les parece tan evidente? A medida que van avanzando, como que se hace más evidente la diferencia entre lo que se pedía antes con lo que se pide ahora. ¿O no? ¿Van notando? Quiero creer que sí. Sí, profe. Es que sí, exacto. No, se va construyendo y de vuelta. Y a lo mejor ustedes vieron una situación problemática recopada, ¿no? Como el que decía antes, bueno, fui a una visita en el laboratorio, vi lo del micelio y todo demás. Me fui a buscar, dije, esto está recopado, me voy a buscar y resulta que hay 25 millones de papers trabajando sobre lo mismo. Y no hay vacancia. No hay un vacío como decir, che, mira qué copado, qué innovador nuestra investigación, deme plata para pagar e investigar esto. No, porque hay un montón de gente que está investigando eso. O sea, entonces yo ahí me tengo que diferenciar. Y ahí es donde está justamente donde se puede dar esa vueltita de rojo como le decía antes a las chicas. O sea, algo que sea diferente a eso, que ya hay un montón de proyectos de investigación que están elaborando eso. ¿Sí? Sí. Bueno, se entiende. Bueno, bárbaro. De vuelta, me ponen como colaborativa en el proyecto, en el Word y listo. ¿Sí? Dale, profe. Sí, porque estoy viendo como que, o sea, de vuelta, esto o sea, la idea es que vayan avanzando y cada uno tiene su ritmo de avance. Entonces me parece que el tema de esto de ser colaborativo es más fácil para no estar, uy, me mandaron estos chicos, me mandaron de la corrección, uy, me olvidé porque tengo 25 después archivos todos sobrescritos y, bueno, y todo eso. Sí. Sí, por eso le decía antes al otro grupo, traten de hacerlo en una hoja 4 para que entre, o por lo menos que sea vertical, para que pueda quedar bien en el Word. Sí, no es un archivo aparte. Exacto, exacto. Sí, sí. Bueno, ¿alguna preguntita más? ¿Alguna duda más? ¿No? Bueno, la entrega anterior es como tratar de hacer algo y no tenés idea de qué. En esta segunda es la más pesada. Esta entrega es la más pesada. La tercera es recopada, porque es más práctica y tiene que ver más con la metodología y un montón de cosas. Pero esta es la más pesada, ¿sí?
Entonces en esta haga un esfuerzo como para que dialogue bien con lo primero y ya la tercera van a ver que va a ser más liviana en sentido de laburo, ¿sí? Mirá cómo se los vendo. Después de la tercera me van a putear todo. Pero bueno. No, pero posta, este para mí es el más pesado. El más pesado porque uno no tiene tanto, a ver, training, por decirlo de una forma. O sea, no están acostumbrados en ese sentido, ¿sí? Bueno, seguimos, si les parece, vamos con el grupo 27. No, de nada, Benjamín. Mendoza por 2, Ojeda, Márquez. ¿Está ese grupo, el 27? ¿No? Bueno, si les parece, seguimos con el 33. Vamos con Cufre, Pazuelo, Bacaloni, Pastochi, Paveto, Ortiz. Hola, Hola, profe. profe. Hola, profe. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ¿cómo va? Bien, o sea, nosotros nos centramos en esta parte en corregir lo que nos corregiste. Prácticamente. Literal. Bien. Literalmente. O sea, lo otro como que no, la parte siguiente como que no queríamos avanzar porque primero como que queremos tener bien esta parte y que vos la veas y a partir de ahí ya ponernos con lo otro. No sé si te... Dale, mostralo. Te comparto eso. Yo estoy viendo acá lo que habíamos, la primera parte de la enunciación, lo que estaba flojito. Sí, profe, vos nos habías corregido más que nada la falta de bibliografía, el orden, que no lo teníamos tan bien. No era mucho lo que había que corregir. No, tenían, sí. Ay, pará que se puso otra cosa. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Bien. Algo que habías corregido, nosotros habíamos puesto en la parte de la justificación, ¿te acordás que nosotros como que este tema surgió porque lo de una clase de editorial y qué sé yo, y vos lo habías puesto como que eso va más en la situación problemática? Claro. Porque nosotros lo habíamos puesto como en la justificación. Sí. Entonces acá, bueno,